Señores, buenas noches. Para nosotros es un privilegio enorme entrar a sus hogares a esta hora de la noche, en este su espacio La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del cable y 69 de UHF. Siempre les recuerdo las diferentes vías para ustedes entrar en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón, en Instagram como Grullón Miosotis y la cuenta oficial en YouTube Miosotis Grullón. Primero usted se suscribe y mientras más cantidad de personas se suscriben, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Pero primero ya usted sabe que la primera regla es suscribirse. Este programa inmediatamente termina, usted lo puede dar, le puede dar seguimiento también a través de nuestra cuenta en YouTube. Miren, finalizar una semana de trabajo con todo lo que nosotros hemos tenido, con este bombardeo en todos los órdenes, es muy fuerte, porque hemos tenido de todo. Pero yo creo que el caso más trascendental de lo que nosotros hemos tenido en los últimos días ha sido la situación de Villa Vázquez. A pesar de que uno no puede sorprenderse de las cosas que hemos estado viendo en el país, porque el caso de Villa Vázquez nosotros lo tenemos fresquecito ahora y por eso lo estamos manejando, pero eso mismo ocurrió en un momento determinado en Atomayor. Ustedes recuerdan la vendedora de drogas que se hizo famosa. Aquí hay gente que se hace famosa con las cosas bien hechas, otros con las cosas mal hechas. El caso de Cristania Soriano en Atomayor, donde denunció toda la dotación de esa comunidad. Y eso salió en toda la prensa nacional y fue tan escandaloso como lo que nosotros hemos vivido ahora con lo de Villa Vázquez. Y ustedes escucharon lo de la información de último minuto y que se ha estado barajando durante todo el día, que la ex fiscal de Villa Vázquez quiso salir por Santiago de los Caballeros, por el aeropuerto de Santiago. Y de verdad que es una vergüenza el deterioro de muchas de nuestras instituciones. Y yo solamente en esta introducción quiero decirles a ustedes, ¿hasta cuándo? Okay. Es justo y necesario que las cosas tengan un punto ya. Como que nos hemos desbordado tanto, como que necesitamos como un basta ya. No es posible, así no se puede, así no se hace patria. ¿De qué forma podemos nosotros ya parar esto? Yo no podía iniciar formalmente el programa en esta noche si no le hacía ese comentario a ustedes. Tenemos que abogar todos y ponernos todos en la filita para que esto comience a cambiar. Yo siento que las cosas como que se nos están escapando de las manos y hemos, aunque lo hemos repetido tantas miles de veces, es verdad que hemos perdido la capacidad de asombro. Es cierto que lo hemos hecho. Vamos a hablar de cosas buenas, de cosas positivas. Nosotros tenemos en el país muchos profesionales de primer orden que han estado haciendo un trabajo importante y significativo en lo que le ha tocado desarrollar. Entonces, en el caso de esta noche, yo he querido compartir con ustedes en este espacio con Juan Miguel Pérez. Juan Miguel Pérez, sociólogo, un joven muy talentoso en todos los órdenes, y de verdad que me siento sumamente contenta de que Juan Miguel por primera vez nos visite en este espacio La Verdad de los Hechos. Juan Miguel, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por esas palabras. Juan Miguel, si te tocara como sociólogo analizar, darle un vistazo a lo que nosotros tenemos sobre la mesa de tantas situaciones complicadas y difíciles, ¿qué completarías de lo que yo acabo de decir? Yo creo que lo más importante es precisamente esa falta de credibilidad de las instituciones públicas. Yo creo que eso es el punto neurálgico de lo que está pasando actualmente, porque tiene un efecto multiplicador. Es decir, cuando una sociedad, ¿qué es una sociedad? Es un conglomerado de socios. Por socios hay un proyecto en común, se supone. Ese proyecto en común tiene la confianza entre esos socios como la materia prima para que esa convivencia pueda ser próspera
y hacer avanzar esa sociedad. Lamentablemente hoy en nuestro país, si la miseria es grande, la miseria material, la escasez de comida, la escasez de bienes públicos, como por ejemplo la atención médica, que más que escasez es una extraordinaria e inicua desigualdad en la redistribución de los recursos, amparados por un poder político que permite y muchas veces promueve esa desigualdad a través de sus políticas públicas. Pero si eso es grande, peor aún es la confianza que tiene la gente en sus instituciones, porque todavía una sociedad pobre en términos materiales, pero que tenga la posibilidad a partir de eso que los sociólogos llamamos cohesión social, es decir, ese vínculo que nos une los unos a los otros y que nos hace unirnos aún en la adversidad. Cuando eso se quiebra, producto de que no tenemos fe en esas instituciones públicas que están supuestas a servirnos a través de los diferentes mecanismos en los cuales está organizado un Estado como el nuestro. Entonces no solamente se pierde la esperanza, se pierde los beneficios que podrían resultar de esas instituciones, sino que también se pierde esa relación o armonía pacífica que debe hacernos convivir de una manera decente. Y entonces nos vamos a una especie de guerra de todos contra todos. Y por eso el grado de violencia estructural que nosotros percibimos en las calles, que no es solamente la violencia que tiene que ver con ese muchacho que atraca a otro o a otra a mano armada, no, es la violencia que vamos acumulando y que desemboca en acciones como los feminicidios, todo lo que tiene que ver con la impunidad con la cual se maneja la justicia dominicana, en fin, todo eso va generando procesos de acumulación de violencia que entonces resulta lamentablemente al final en violencia física. Y yo creo que esa es la verdadera calamidad que estamos viviendo hoy en día en República Dominicana. Yo quiero, como sociólogo que tú eres, me analices este siguiente panorama que a mí poderosamente la atención, me ha llamado desde hace muchísimo tiempo poderosamente la atención. Yo siento de que por más esfuerzo de que ponen muchos jóvenes, de que las cosas se hagan bien, de que las cosas se hagan de manera correcta, no son bien vistas por quienes realmente tienen el poder y el mando para ejecutar esas cosas. Y entonces uno pierde como, uno va pasando el tiempo y uno se va como decepcionando cada día más y uno siente como que la lucha es en vano. ¿Es una percepción de Miosotis Grullón o es real eso? No, fíjate, eso es parte de cómo la violencia estructural, esa que parte de las instituciones en una irresponsable función de sus misiones, es precisamente la que va generando a través de la frustración violencia, porque la frustración es igual que un golpe físico, es como una institución sin mano golpea tus expectativas. Es decir, nosotros tenemos expectativas sobre el rol que deben desempeñar ciertas instituciones. Cuando eso no cumple, cuando eso no se cumple, nosotros generamos una decepción, ¿no? Generamos una frustración, generamos elementos que se van acumulando, reitero, como decía anteriormente, y que muy probablemente tendrá una repercusión en alguien más. Tendrá una repercusión en la cual nosotros, actores víctimas de una violencia estructural, pasamos luego a ser victimarios de alguien más. Y usualmente ese alguien más es alguien más vulnerable que lo que es uno. Es decir, que se va escalando una violencia que va generando un círculo vicioso en el que el poder o la dotación de poder es la que va a implicar a quién tú te diriges. Por ejemplo, un raso o un cabo de la policía que tiene un salario precario, que recibe abusos de parte de su jerarquía en la institución, va a tener una frustración que la va a pagar con un ciudadano común, joven, vulnerable, de orígenes humildes, que nadie tenga a quien le escriba o quien sea doliente de él, y entonces eso a su vez va a generar luego procesos que
la propia víctima, ese joven que iba caminando, va a tener con alguien más. Entonces, vamos a entrar en un proceso relativamente intenso de multiplicación de un efecto de violencia estructural, pero que, reitero, va a llegar a la violencia física en algún punto de esa conexión nefasta en la que se instala la pobreza. Tenemos un ejemplo palpable que durante el día de hoy se dio, y fue que salieron en la prensa los nombres de los que participaron en el allanamiento en la barbería. Hay 4 de la Policía Nacional y 1 de la Fuerza Aérea Dominicana. Y uno dice, wow, pero gente con su familia, que de una u otra forma, ya cuando uno tiene familia, uno como que respeta más las normas y las reglas. ¿Por qué ya no se guarda la forma con ese tipo de cosas? Y agrégamele a eso, tú como sociólogo, el por qué antes hablar de que en una familia había una persona que no tenía buena costumbre, era esa familia, ya tú sabes, prácticamente se aislaba de que qué vergüenza. Y ahora la gente hace las cosas, no importa que lo vean, que lo escuchen, que se enteren. ¿Qué pasó ahí, esa diferencia del tiempo? Bueno, es que había prácticas en aquellos momentos. Ha habido un deterioro evidente, es un deterioro que tiene un liderazgo, es decir, el liderazgo nacional es aquel que ejemplariza las acciones, es decir, que cuando una persona instituida de legitimidad, por ejemplo, elegida o investida en un cargo público, con espacios a medios de comunicación, con poder real de influir sobre las personas, ejecuta una acción, como por ejemplo en el caso de la DNCD, que es una institución de la cual todos esperamos, lejos de estas acciones que hemos visto, una persecución del crimen y por ende una protección a la ciudadanía, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Pero lo que vemos es exactamente lo contrario. Lo que vemos es que la DNCD, esa que está supuesta a proteger a los ciudadanos, es aquella precisamente que interviene de una manera mucho más nefasta y dañina para la sociedad que los propios narcotraficantes que ella está supuesta a perseguir, esa institución. Entonces, cuando eso sucede, eso tiene un efecto dominó en la gente, ¿no? Porque la gente entonces comienza a ensanchar los márgenes de maniobra que la vida le ha dejado. Y lo que antes podía ser, por ejemplo, cuando se vive en la pobreza, tú tienes mil y unas maneras de cómo tratar de evadir los canales que la ley impone, pero que la ley, cuando uno es pobre, no necesariamente ayuda, muchas veces es adversa, ¿no? Porque la ley está hecha por personas que tienen recursos y muchas veces la ley no protege o no toma en cuenta esas deficiencias del humilde, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese humilde, además de ver la calamidad en la que vive, también entonces construye una visión de que ese que tiene la autoridad no puede ser respetado porque incumple o entra en contradicción con lo que él mismo predica, con lo que esa persona o institución predica, entonces tú entras en una especie de recrudecimiento y decir, bueno, ya yo no tengo forma de cómo respetar ni siquiera a la franca, a la luz del día, lo que supuestamente es el discurso oficial que esperan de mí, porque ese discurso oficial, los principales promotores son los primeros que comienzan a violar lo mismo que dicen. Yo quiero pedirte un permisito para irnos a la primera pausa comercial. Al regreso, quiero que me evalúes, ¿se heredan los liderazgos? Yo, por ejemplo, el liderazgo que tengo, ¿puedo traspasarlo a otra persona si en un momento determinado yo no puedo seguir? Me lo contestas después de la pausa comercial. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama.
Este regreso a clases está de todo con Plaza Lama, porque encuentras todo al mejor precio todos los días. Y con tus compras puedes ser uno de los 360 ganadores. Un ganador de 90,000 pesos y 60 ganadores de 3,000 pesos cada semana. Son más de 1,600,000 pesos en premios. Este regreso a clases está de todo con Plaza Lama. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Señores, continuamos en este conversatorio súper interesante con el sociólogo Juan Miguel Pérez y dejamos una pregunta antes de la pausa comercial. Si el liderazgo se hereda, se puede heredar o yo lo puedo traspasar. Si el liderazgo de una persona se traspasa sobre la otra y sigue normal el mismo ritmo, ¿puede darse ese fenómeno? Bueno, se pueden heredar evidentemente condiciones. Por ejemplo, se puede heredar un apellido, que a su vez genere influencia o que posibilite que ya uno tenga, por ejemplo, en el campo de la política, lo que llamamos los sociólogos, un capital político, que no es más que tu nivel de incidencia o de influencia en un determinado sector. Eso se puede heredar, ¿no? Solamente capital político. Solamente capital político. No, el capital político es ese grado de incidencia que tiene una persona sobre los otros. Eso es lo que llamamos capital político. Ahora, pero esa ganancia de causa, por ejemplo, que pueda tener un candidato, que pueda tener mucha popularidad, que pueda tener liderazgo, que la gente lo vea como, wow, me gustaría, pero no puede. ¿Puede traspasar esa ganancia de causa sobre otra persona? Lo que pasa es que las características de un liderazgo, que son diversas, no se transmiten de manera genética, ni tampoco es como si fuese una varita mágica. Exactamente, como un bastón de mando. Tú puedes designar a una persona, pero usualmente no depende de esa transferencia que haga un líder sobre otra persona. Depende más bien de qué tanto se parezca a esa otra persona, a ese que está transmitiendo ese don o ese, como tú dices, esa varita mágica. Que debe tener algún grado de similitud en cuáles aspectos. Por supuesto, en las características, bueno, la sociología ha trabajado muchas formas de ver cómo los liderazgos funcionan. Te voy a poner uno claro, sí, y que lo tenemos nosotros visible ahí. El caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con Chávez, con Maduro, con la enfermedad de Chávez, y tenía que nombrar un sucesor y escogió entre todos, ahora uno se da cuenta, al menos indicado, pero escogió a Nicolás Maduro. Eso no, tal vez fue un error de pensar Chávez que le iba a traspasar ese liderazgo, o cuando un líder como Chávez hizo eso, es una especie como de que yo soy así y le he brindado una imagen a mi pueblo que nunca tuve. No, las personas son únicas y como únicas al fin, el fenómeno Chávez es un fenómeno muy singular en la historia de la humanidad, o sea, y los líderes, los grandes líderes son así. Luego vienen otros líderes que tienen otras características, ¿no? Y sería injusto requerirle a esos otros que sean como sus antecesores, porque somos diferentes. Es decir, hay quienes les gusta el molondrón, a otros les gusta la lechuga. Y no todos comen molondrón y lechuga de la misma manera. Entonces, sencillamente, ante la enfermedad que le acontecía, Chávez designa lo que uno nunca pensó que era su sustitución, ¿no? Porque luego de una carrera política tan exitosa, nadie se iba a imaginar que un cáncer se lo iba a llevar, ¿no? Y ocurrió. Ahora, lo que hay que ver es a cada quien según las dimensiones. Es decir, sustituir a Chávez es grande. Y la idea es que Maduro todavía está en el poder. Entonces, ¿por qué está en el poder? Cierto liderazgo debe tener.
Y claro, no es reproducible perfectamente como lo es Chávez. ¿Qué es tener liderazgo? Incidir sobre las personas y tener sobre todo los know-how, como dicen los americanos, los saber hacer las cosas de manera tal que respeten ese poder incidir sobre los otros. Es decir, administrar un carisma, una popularidad no es algo fácil. Y los liderazgos son precisamente aquellos que saben administrar esa forma de incidir en las personas y poder llevar a cabo procesos desde el punto de vista hegemónico, como dicen, es decir, desde el punto cumbre de una sociedad. Entonces me choca esto. ¿Por qué antes de que nosotros a nivel presidencial conociéramos la figura de Danilo Medina, antes de que Danilo Medina llegara a la presidencia de la República, veíamos prácticamente una persona con muy poca posibilidad de llegar por su forma, que no le llegaba a la gente? Y entonces esta transición lo convirtió en un líder. ¿Cómo le llamamos a eso entonces? No, él es un líder, hay que admitirlo. Sí, pero antes de. No, él lo fue también. Lo que pasa es que es un liderazgo diferente al de Leonel Fernández. O sea, son dos tipos de liderazgo. El liderazgo de Leonel Fernández es un liderazgo de distancia, es el liderazgo de tribuna, es el liderazgo del hombre de ideas, como lo era Juan Bosch. Pero el liderazgo de Danilo Medina es un liderazgo de aparachique, es decir, un liderazgo de teje-maneje, de quien controla los aparatos del poder, y ellos se habían distribuido esas dos dimensiones que son tan importantes la una como la otra. Es decir, porque Leonel crió un liderazgo de cara a la gente, a la población en general, y Danilo Medina de cara a lo interno del partido, y por eso se complementarizaban, ¿no? Pero a partir de la ascensión de Danilo Medina ya como un liderazgo nacional, lo que ha hecho es reproducir a una escala nacional lo que él tenía como una escala interna del partido, y por eso es que ha sido en el plano de la distribución de recursos y la utilización de usos de dinero público para consolidar su liderazgo, su principal capital. En el otro lado, que también con resultados iguales de nefastos, pues él, más bien, Leonel Fernández, lo que hacía era que trataba de involucrar un prestigio como base, como materia prima de su liderazgo, ¿no? Y ese prestigio era Leonel Fernández el que habla de esta manera, Leonel Fernández el que piensa y dice esto, Leonel Fernández es el que tiene la capacidad supuestamente de encanto. Todas esas características Danilo no las puede reproducir. Entonces, ¿qué pasa? Que utiliza otros mecanismos para consolidar su liderazgo. No es tanto el prestigio de las ideas, porque Danilo ni siquiera habla, pero sí tiene el control de los que manejan los liderazgos a nivel local, y eso le da a él a su vez un fortalecimiento, un mantenimiento en el cargo que tiene actualmente. ¿Es recomendable para un líder político hablar con su gente de manera cotidiana? ¿Eso le suma o le resta? Porque vemos que el liderazgo político en el país, y mucho más cuando ya son presidentes de la República, no quieren hablar con la gente. Sí, claro, pero eso depende. Si usted sabe hablar y no solamente decir las cosas, sino qué cosa dice, ¿no? Pero también si usted habla la verdad. Por ejemplo, en el caso actual, en México, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, habla todos los días con la prensa, habla todo el día con la gente, tiene una rueda de prensa diaria en la mañana, a las 7 de la mañana, en el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque está hablando con los hechos, está hablando con la verdad. Está hablando de manera coloquial con los periodistas, pero de una manera bastante transparente. En el país va a ser muy difícil lograr, por lo menos con esta clase política que actualmente nos gobierna, tener ese encuentro con la gente, con el pueblo, con los medios de comunicación. Primero, porque los medios de comunicación en nuestro país están viciados, precisamente permeados por ese poder a nivel de influencia. Y segundo, porque aquí existe todo tipo de chapucería desde el Estado que no conviene que salga mucho a la luz pública, y si hay periodistas serios lo van a preguntar y van a interpelarlo. Debates. ¿Por qué aquí no le gusta los que son precandidatos participar en debate? Que la gente conozca su programa de gobierno, lo que ellos quieren hacer en las diferentes posiciones. ¿Por qué no han trabajado programas de gobierno realmente? Tienen propuestas, muchas veces desvinculadas, superficiales, o ya antiguas, que ya han quedado
oxidadas por el tiempo, y lamentablemente aquí hay un problema serio de parte de los políticos y las organizaciones a las cuales pertenecen de trabajar realmente en el plano de las ideas propuestas para ofrecerle a este país una visión diferente, una realidad distinta a la que vimos. Yo creo que hay una subestimación de la importancia que tienen las ideas en el ejercicio proselitista de la política. Lamentablemente los políticos dominicanos, como dicen generalmente, no hacen la tarea en el plano de las ideas. Recientemente estuviste trabajando para el Ministerio de Educación, eras un funcionario del Ministerio de Educación. ¿En qué área específicamente estabas? En el área de investigación y evaluación de la calidad educativa. ¿Qué tiempo tenías ahí? En total tenía 7 años, había tenido precedentemente un cargo en la Dirección de Educación Secundaria, en la modalidad general, por 2 años, y luego pasé a esta instancia de investigación del ministerio. ¿Por qué uno siente y percibe que declaraciones recientes tuyas incidió en tu cancelación del Ministerio de Educación? No, percibe no, a mí me lo comunicaron directamente. ¿Te lo expusieron? Claro, claro que sí, claro, porque hay un deterioro en términos de institucionalidad ante lo que se avecina, que es un torneo electoral. Quisieron, con mi desvinculación del ministerio, mandar un mensaje de amedrentamiento a quienes tal vez podían tener algún punto de vista diferente al discurso oficial, y quisieron hacerlo de esa manera para que pudiera escandalizar, ¿no? Ese era el mensaje concreto. Saber que para ellos, o sea, eso es lo que querían saber, hacer saber de que eso es de ellos, ¿no? De que se manejan las instituciones públicas sin ningún tipo de institucionalidad, y por eso tratan de hacer ese tipo de acciones ignominiosas que pensamos que era del tiempo pasado, pero sabemos que son del tiempo presente, lamentablemente. Para ti como sociólogo, ¿qué podrías decirle a la sociedad en este momento? Que realmente los que de una u otra forma tengan pensamientos totalmente diferentes a los lineamientos que quisiera el oficialismo, que tuviera todo el mundo de manera generalizada, entonces va a ser eliminado y sacado de circulación. Mira, sería mucho pedirle a la gente del común esfuerzos que pongan en riesgo sus ingresos. Yo creo que yo no llegaría hasta ahí, pero si lo pueden hacer, resistir, porque además no es solamente hacerlo público, como en mi caso, que yo sabía que eso podía tener algún tipo de repercusión en alguno que otro, pero nunca llegué a pensar que hablar diferente al poder o criticar el poder podía tener repercusiones de este tipo. Han llegado a unos grados realmente inimaginables de lo que uno pudo haber pensado que actuarían. Porque el Ministerio de Educación es un ministerio que debe ser un ministerio santuario de los principios democráticos, porque es el que enseña a los niños y niñas cómo se convive en las escuelas a pesar de las diferencias. Entonces, que estas personas que están liderando, que no son educadores, por cierto, que son personas que están ahí puestos por un poder político más interesado por administrar los fondos que salen del Ministerio de Educación, que por realmente llevar a cabo un trabajo de innovación a nivel pedagógico, a nivel institucional, con las funciones sociales que la escuela tiene y que la sociedad espera que la escuela realmente realice. Pero sabemos que eso está lamentablemente permeado, viciado por la política, por la politiquería que hoy nos inunda y que tiene repercusiones ante el que piensa de una manera dañina. Yo quiero, Juan Miguel, agradecer su presencia aquí en el programa para debatir estos temas. Se nos quedaron muchísimas cosas. Yo espero que en otra oportunidad tener el chance de compartir de nuevo con usted. Así que les doy las gracias de antemano por venir a ofrecerle a la gente este poquito espacio. Muchas gracias a usted. Señores, feliz resto ya de lo que queda de la noche, feliz fin de semana, felices sueños, pórtense bien y el próximo lunes volveremos a reencontrarnos de nuevo con otra entrega de La Verdad de los Hechos.